mencionado que esta instancia nos permite crear unidades organizacionales precisamente para poder desarrollar o ejecutar todas aquellas actividades que han sido previstas a través del proceso de planificación y particularmente las mismas que se reflejan en lo que vienen a ser los planes operativos anuales particularmente. Okay. Entonces vayamos viendo este proceso de departamentalización. Aquí decimos que la departamentalización es un medio para organizar las actividades de la empresa con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos. Consiste en la coordinación, en la combinación y agrupación adecuada de las actividades necesarias para la organización en departamentos específicos. Ahora acá utilizan el término de departamentos específicos de forma genérica, ¿verdad? Porque que puede ser unidades organizacionales que pueden tener diferentes denominativos. Sin embargo, para nuestro proceso de enseñanza, vamos a asumir, ¿sí? Siempre a la cabeza la gerencia, luego las direcciones, los departamentos, las divisiones, las secciones y posiblemente algún otro denominativo que se pueda considerar. Entonces, particularmente nos referimos a los diferentes tipos de departamentalización, que son por funciones, por productos, por zonas geográficas, por clientela, por procesos, por proyectos. Habíamos mencionado en nuestra anterior clase, al concluir, que estos tipos de departamentalización se aplican con carácter de simultaneidad dentro de una estructura organizacional, ¿sí? Toda vez de que toda organización responde a diferentes instancias y que por lo tanto, pues en muchas de ellas tendrán que aglutinarse muchas actividades en función de su carácter y naturaleza. Eso es lo que precisamente hace este tipo de departamentalización. O sea, me refiero que en algunas instancias de la organización se tenga que aplicar departamentalización por funciones, por productos, por zonas geográficas, ¿verdad? Puede ser por clientes, por proyectos, por procesos, ¿sí? Entonces, en forma simultánea pueden aplicarse. Es muy diferente que en la instancia de este proceso de enseñanza se tenga que, obviamente, explicar en forma separada cada una de ellas. Veamos entonces en lo que concierne a la departamentalización por funciones. Un segundito, por favor. Hay algunos compañeros que creo que han escrito aquí en el chat. Un rato. Aquí no son muchos, pero vamos a ver. 18. Un segundito. Antes de continuar. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces veamos lo que concierne a la departamentalización por funciones. Aquí indicamos, también denominada departamentalización funcional, la cual consiste en agrupar actividades y tareas en relación a las funciones que se desarrollan en la empresa. La división del trabajo hace que la organización
se departamentalice de acuerdo con el criterio de similitud de funciones en actividades agrupadas e identificadas por la misma clasificación funcional. Por ejemplo, tenemos producción, de ventas, finanzas. Entonces, la departamentalización por funciones es el criterio más utilizado para organizar actividades empresariales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de una organización habrá una instancia de unidades organizacionales que han sido creadas precisamente bajo este criterio, por funciones, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el departamento de producción, el departamento de marketing, departamento de finanzas, departamento de distribución, departamento de investigación y desarrollo, ¿verdad? Entonces, su característica principal, el cumplimiento de tareas o labores de carácter administrativa con base a funciones específicas. Luego tenemos el proceso de departamentalización por productos, que normalmente se aplica en aquellas instancias, ¿sí?, donde se generan productos o se generan servicios, pero que son diversos. Por ejemplo, una empresa de producción que trabaja con una línea de productos, ¿verdad? Podemos, en el término de lo que conciernen los servicios, tomar en cuenta, por ejemplo, un hospital que brinda obviamente diferentes tipos de servicios, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿sí? Asistencia hospitalaria, consulta externa, ¿sí? Entonces son los diversos servicios que puede otorgar en este caso un producto. Entonces no solamente puede ser en instancias donde se producen bienes, sino también donde se generan servicios. Aquí indica que la departamentalización por productos tiene como piedra angular a los productos. Es por ello que es necesario agrupar las actividades de acuerdo con el producto o servicio que ofrece la empresa. La base de este tipo de departamentalización es que para suplir un producto o servicio deberán agruparse áreas, aunque sean diferentes en un mismo departamento. En las empresas no industriales se denominan departamentalización por servicios. La diferencia está en que la agrupación de las actividades, ¿sí?, nace en los servicios prestados en lugar de productos. Ejemplo, así hacíamos mención a lo que son los hospitales. Y también las clínicas también, ¿verdad? Que prestan diferentes servicios, ¿verdad? Normalmente las clínicas son de primer y de segundo nivel máximo. Los hospitales hasta un tercer nivel. En muy pocos casos también, porque no tenemos muchos hospitales de tercer nivel, ¿sí? La mayoría de los centros, por ejemplo, asistenciales, como por ejemplo el Hospital General, que es un hospital de segundo nivel, porque tiene la prestación de servicios de cirugía, por ejemplo. En un primer nivel solamente habrán servicios ambulatorios, pero que de alguna manera también son servicios diversificados en función de la especialización que ofrezcan, ¿verdad? Por ejemplo, de ginecología, de traumatología, de pediatría, en fin. Entonces, ahí tomamos en cuenta este tipo de departamentalización, por ejemplo, en nuestro ámbito, quienes aplicarán eh, un proceso de departamentalización por productos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la empresa francesa, por ejemplo, de alimentos. Luego tenemos Inserpaz, por ejemplo, que ya no solamente produce ladrillos de 6 huecos, ¿verdad? Ya ha diversificado su producción y obviamente no solamente se mueve en términos de lo que viene a ser la producción de ladrillos, ¿verdad? Y así también podemos citar otros tipos de empresas donde han diversificado su producción y obviamente se ven en la necesidad de encarar procesos de departamentalización por producto
o lo que decíamos por procesos. Tenemos ahí un pequeño ejemplo de manera general que refleja la departamentalización por producto, donde primero estará en instancia superior el presidente, luego la división de equipo estéreo, la división de electrónica de computadoras, la división de equipo de telecomunicaciones de consumo, la división de equipo de telecomunicaciones industriales. Luego tenemos la departamentalización por zonas geográficas o por área geográfica. Y cuando hacemos mención o referencia a este tipo de departamentalización, lo primero que tiene que venirnos a la mente son las características geográficas de un determinado territorio, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente que para poder generar un determinado bien o producir un bien o generar un determinado servicio, se deberá tomar en cuenta las características de una determinada región o de territorio, ¿sí? Sus características climáticas principalmente, si tuviéramos que considerar, supongamos una empresa de carácter textil, ¿sí? Una empresa que produce prendas de vestir, por ejemplo, ¿sí? Obviamente que juega un papel preponderante el área geográfica. Si en este momento tuviéramos que vernos todos en pantalla, ¿sí? Lo más probable es de que, si ustedes se dan cuenta en este momento, ¿cuál es el color de vestimenta que ustedes tienen o utilizan? A ver cuál es el color que predomina en la vestimenta de ustedes. Si toditos nos viésemos, es muy probable que los colores que priman es el plomo, el azul, el negro, o algún color oscuro particularmente, ¿verdad? Entonces, dadas las condiciones climáticas inclusive, ¿cómo son los calzados, por ejemplo, en nuestra ciudad, por ejemplo, en La Paz? Las damas, por ejemplo, podrán utilizar calzados calados, no, porque obviamente les haría mucho frío y con el riesgo inclusive de poder resfriarse. Normalmente los calzados son cerrados, ¿verdad? Normalmente podemos encontrar en algunas regiones de nuestro país que, por ejemplo, en la región del Oriente, donde la producción de prendas de vestir, por ejemplo, son muy diferentes a las que se utilizan en el Occidente, ¿verdad? Por ejemplo, en Santa Cruz, en Santa Cruz, por ejemplo, se utilizará eh, prendas de color oscuro, compañeros. No, No, ¿verdad? Normalmente los colores que se utilizan en el Oriente son colores claros, ¿verdad? Un amarillo, un verde limón, un color naranja. O sea, son colores más, podríamos decir, un poco más alegres, ¿verdad? Imagínense en una tremenda calor con una chompa negra. Pues se van a rostizar, ¿verdad? Van a salir como pollos al espiedo, ¿verdad? Entonces, necesariamente se tiene que tomar en cuenta las condiciones climatológicas de las determinadas regiones. Acá mencionamos que se denomina departamentalización territorial o registral o por ubicación geográfica y requiere una diferenciación y agrupación de las actividades de acuerdo con la ubicación donde el trabajo se desempeñará o con un área de mercado a ser servida por la empresa. La departamentalización geográfica es bastante común en empresas que operan en amplias áreas geográficas. En este caso puede ser importante que las actividades en una determinada área del territorio se agrupen y se asignan a un determinado gerente. Puede ser un gerente regional, gerente departamental, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Bata, que viene a ser Manaco, que produce calzados, ¿verdad?
Por ejemplo, los calzados que se ofertan en el occidente, ¿serán los mismos que se ofertan en el oriente, por ejemplo? Con toda seguridad que no, ¿sí? Igualmente las empresas de prendas textiles, indudablemente, en el occidente casi siempre tendemos a andar abrigados, excepto muy pocos periodos, un corto periodo, diríamos, del año, en el cual de alguna manera, pues por las condiciones de mejora en el clima, pues podemos utilizar prendas más livianas, ¿verdad? Entonces, esta es la característica principal cuando se habla por zonas geográficas. Por ejemplo, hacemos referencia acá en el ejemplo de departamentalización geográfica entre presidentes de operaciones internacionales, digamos, ¿no? Ahí tendrá la unidad de división del Pacífico, la división de Europa, la división de Latinoamérica, la división del Oriente Medio. Supongamos que se está presente en todos los continentes, ¿verdad? Entonces, es una departamentalización que tomará en cuenta las características geográficas del lugar. Luego tenemos el proceso de departamentalización por clientela, vale decir, tomando en cuenta el tipo de cliente que se tiene y obviamente dentro de ello se considerará algunos aspectos o elementos como ser la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el tipo de consumidor y otros aspectos inherentes al cliente. Entonces los dueños, decimos, de los gerentes de negocios ordenan con frecuencia las actividades sobre esta base para atender los requisitos de grupos de clientes claramente definidos. La departamentalización por clientes refleja en la organización la importancia que ésta le da al cliente, es decir, el cliente es el rey de la organización. Es un criterio importante cuando las organizaciones tratan con diferentes clases de clientes, con diferentes características y necesidades. Ahí vamos a citar un ejemplo. El gerente, por ejemplo, de producto y bajo su dependencia, la unidad del consumidor de alimentos, la unidad industrial de alimentos. Luego tenemos la departamentalización por procesos, ¿sí? Indudablemente que ese tipo de actividades eh, se ajustan más a aquellas de carácter productivas, particularmente, donde el desarrollo de sus actividades está marcada particularmente por un conjunto de procesos, ¿sí? O en su caso, de un conjunto de pasos que se dan para poder obtener un determinado producto. Acá decimos también es conocida como departamentalización por etapas del proceso, por procesamiento o aún por equipo. Se utiliza con frecuencia en empresas industriales, en los niveles más bajos de la estructura organizacional de las áreas productivas o de operaciones. Esta base de departamentalización se puede encontrar en el agrupamiento de los procesos de pintura o de galvanoplastia o la colocación en un área de la planta de la prensa de troqueladoras o máquinas automáticas para fabricar tornillos. Esta clase de departamentalización se reúne a las personas y los materiales con el fin de llevar a cabo una operación en particular. Hace rato, por ejemplo, hacíamos referencia a una empresa de Inserpaz, pero por ejemplo ahí podemos incorporar, por ejemplo, la empresa Gladimar, que es una de las empresas más grandes de cerámica en nuestro país, donde obviamente el desarrollo de sus actividades en su planta industrial estará marcada principalmente, ¿sí?, por una departamentalización por procesos. Cuando, por ejemplo,
se fabrican ladrillos, por ejemplo. Ya mencionábamos hace unos momentos a Inserpaz, que es una de las empresas más grandes que se tiene. Por ejemplo, en la producción de ladrillos implicará obviamente un conjunto de pasos que deben darse para poder obtener el ladrillo como tal. Y obviamente se iniciará, por ejemplo, con lo que viene a ser la recolección de arcilla, porque se hace el ladrillo con base a arcilla, ¿verdad? Habrá que eh, utilizar maquinaria para poder desmontar en cierta manera todo lo que viene a ser la arcilla de un determinado lugar o espacio geográfico. Se recogerá la arcilla, se trasladará a la planta. En la planta, el siguiente proceso será la laminación, supongamos, del producto. La laminación está orientada a sacar todas las impurezas, por ejemplo, de la arcilla, porque pueden venir con piedra, por ejemplo. Entonces, las laminadoras tienen ese proceso. Luego vendrá una otra instancia, seguramente el tema de la mezcla de la arcilla, el vaciado en moldes, el proceso de cocción, el proceso de cortado de los ladrillos y obviamente ya la comercialización del mismo. Entonces, esa es la importancia que adquiere el proceso de departamentalización por procesos. Por ejemplo, en un área administrativa, estrictamente administrativa, es difícil que podamos hablar, por ejemplo, de un proceso de departamentalización con base a procesos. Ahí tendrá que ser, sí, departamentalización por funciones, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, el de la gerencia general. Ahí, por un lado, el departamento de corte, el departamento de barnizado y lijado, supongamos de una empresa que trabaja en madera, ¿verdad? Después el departamento de ensamblado, el departamento de inspección y empaque, o embarque, perdón. Entonces, cada unidad representa un proceso. Luego tenemos la departamentalización por proyectos. Indudablemente, como su nombre indica, ¿sí? Se crean unidades organizacionales con base a todos aquellos proyectos que han de ser ejecutados por la organización. Particularmente quien aplica este tipo de departamentalización por proyectos vienen a ser, por ejemplo, las empresas consultoras. Por un lado, las firmas, por ejemplo, ¿sí? Que se encargan de ejecutar diversos proyectos de manera simultánea. Entonces, cada proyecto se constituirá en cierta manera en una unidad organizacional. ¿A qué mencionamos acá? Que la agrupación u organización en la base de proyectos implica la diferenciación y la agrupación de las actividades en relación con las salidas y los resultados a uno o varios proyectos de la empresa. La agrupación por proyectos permite lograr un elevado grado de coordinación entre las partes involucradas que abandonan sus posiciones anteriores para dedicarse temporalmente a determinado proyecto que las absorbe por completo. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplito donde encontramos, dependiendo de la gerencia, el proyecto de innovación, el proyecto de desarrollo de software, el proyecto de producción. Ahora, veamos cuál es hasta ahí los diferentes tipos de departamentalización que podemos considerar para estructurar lo que viene a ser un organigrama. Pero sin embargo, es ahora importante hablar de la secuencia lógica que tiene la departamentalización. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar y detallar cada una de las áreas y funciones que se desempeñan en las mismas. Luego,
tenemos que organizar las actividades según su importancia y jerarquía. Tercero, determinar los niveles de mando según las responsabilidades y actividades que se desarrollen dentro de la empresa. Luego, definir los canales de comunicación entre departamentos, delegar tareas en función a las diferentes capacidades de los empleados, coordinar y relacionar todas las actividades para llegar a un fin común. Entonces, si nos damos cuenta en esta secuencia lógica, siempre el punto de partida va a ser detallar cada una de las áreas y funciones que se desempeñan en las mismas, ¿verdad? Y obviamente, ya de manera general, pues es la instancia que nos permite establecer la estructura organizacional, tomando en cuenta también los canales de comunicación que deben existir. Ok, entonces, por tanto, para construir una estructura organizacional o lo que viene a ser un organigrama, se requiere de la aplicación del proceso de departamentalización, que en el fondo es la que nos ha de permitir crear unidades organizacionales, vale decir gerencias, direcciones, departamentos, divisiones, secciones, áreas o cualquier otro denominativo que se establezca. O como habíamos mencionado anteriormente, la agrupación de actividades necesarias de la organización para que cumplan un determinado objetivo y una función. Para fines de enseñanza, cada uno de los tipos de departamentalización son estudiados de forma separada, pero en la práctica profesional de la administración, esto se puede aplicar de manera simultánea al momento de establecer una estructura organizacional y, por supuesto, respetando lo que vienen a ser los niveles jerárquicos. Ahora, todo proceso de estructuración organizacional está supeditado a lo que viene a ser la división del trabajo y la especialización. En términos generales, esta división del trabajo y especialización viene a constituirse en la razón de ser de la organización. Ahí encontramos organizaciones verticales, horizontales, que en su momento las hacíamos referencia, y aquellas organizaciones verticales particularmente se caracterizan por el grado de autoridad y responsabilidad que obviamente da origen al concepto de lo que viene a ser la línea de mando. Y también tenemos las organizaciones horizontales, que obviamente estará en función de los diferentes tipos de actividades desarrollados en la organización. Hace referencia a esta línea de mando que jerárquicamente se refleja dentro de una estructura organizacional donde en la parte superior estará el gerente general, los gerentes de área, gerentes funcionales, los jefes de departamento, los jefes de división o sección, supervisores, que en el fondo todos estos cargos que observamos se constituyen en el fondo lo que viene a denominarse la cadena de mando. ¿Sí? Y obviamente cuando se rompe una cadena de mando, pues es bastante serio dentro de una organización porque ahí observamos un profundo vacío que de pronto puede afectar de pronto a lo que son la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Se acuerdan cuando hubo el problema? Cuando salió el presidente Evo Morales, por ejemplo, del país. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí se rompió lo que viene a ser una especie, no, se rompió la cadena de mando, porque se supone que en la parte superior, en la estructura del poder ejecutivo, estará a la cabeza, obviamente, el presidente de la República. Y el presidente de la República, no se olviden, es el comandante general de las Fuerzas Armadas, capitán general, creo que es el nombre más
Correcto, capitán general de las Fuerzas Armadas. Está por encima de los comandantes de cada una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, al romperse esa situación, hay una ruptura de cadena de mando porque una de las líneas de mando dejó de funcionar. Entonces, no puede, y de lo que se trataba, que esta ruptura de línea de mando, pues no se ha generado en un nivel inferior, sino en el máximo nivel ejecutivo del poder del Estado, en este caso del presidente de la República. Entonces había que restituir esa unidad de mando y había que nomás designar a un presidente interino, ¿verdad? Entonces es importante que funcione de la manera más adecuada posible esta cadena de mando. Por eso es que en este momento tenemos serios problemas, ¿verdad? Todo el tiempo en los medios de comunicación oral y escrito vamos escuchando sobre este tema de la famosa ruptura de la cadena de mando, que hoy en día es muy cuestionada desde el ámbito legislativo, donde se hace referencia a que ha habido un golpe de Estado, que no ha habido un fraude electoral. Entonces, son muchas situaciones que se vienen a considerar al momento de justificar esta ausencia de poder, esta ausencia de ejercicio de poder en el más alto nivel ejecutivo del Estado. Entonces, esta división del trabajo y especialización es fundamental porque a mayor grado de especialización vamos a encontrar un mayor grado siempre de eficiencia y de eficacia. Y esta división indudablemente aplica a toda la organización, no solamente a un determinado nivel, sino engloba absolutamente a todos. Por lo tanto, esta división del trabajo nos conduce, por un lado, a la especialización y división de tareas, a ese carácter de heterogeneidad que se produce dentro de toda actividad. Tenemos como idea básica también que a mayor división habrá una mayor eficiencia. Tenemos ese criterio de división que son los órganos que componen la organización y finalmente las dos direcciones que se tienen dentro de una organización vertical y una organización horizontal. Esa organización vertical que crea más jerarquía y la horizontal que crea más departamentos funcionales. Ya hacíamos en su momento referencia cuando tratábamos y hacíamos la distinción entre lo que vienen a ser aquellas organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Hoy la tendencia, particularmente y emergente del cumplimiento de la norma del sistema de organización administrativa, se tiende mucho hacia la verticalidad. Y eso indudablemente no está coadyuvando en muchos de los casos a una mejor división del trabajo. Precisamente porque es muy probable que no se haya tomado muy en cuenta, ¿sí?, algunos criterios en términos de departamentalización, o sea, se crean unidades y se las inserta o se las incorpora en la estructura, muchas veces sin tomar en cuenta el carácter y su naturaleza. Y obviamente ahí se generan cruces que lamentablemente no son lo suficientemente favorables y que lo único que hacen que los procesos, en muchos casos, se dilaten. Precisamente porque esta falta de división del trabajo de manera adecuada, ¿sí?, interrumpe una adecuada comunicación entre los que vienen a ser las autoridades y los subordinados. Por eso es importante
que en las entidades, por ejemplo, públicas, por lo menos cada 3 o 5 años, en lo posible cada 3 años, se tenga que hacer una reestructuración organizacional. Pero lamentablemente es tan grande el poder ejecutivo, y este poder ejecutivo que tiene, el órgano ejecutivo, que tiende indudablemente hacia un criterio en muchos de los casos, sí, de centralismo. Ese centralismo organizacional que tiene el órgano ejecutivo, pues lamentablemente hace de que los procesos, los procedimientos sean lo suficientemente tediosos, largos, y obviamente cuando uno inicia un trámite correspondiente, pues uno tiene que demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, lo escuchaba al alcalde, al reciente alcalde municipal, donde indudablemente decía de que uno de los regalos que se estaba dando a La Paz para el 16 de julio es de que para poder realizar los trámites de código catastral que normalmente demoraban casi 1 año, 2 años en el gobierno municipal, ahora se los puede hacer en hasta 3 meses. Indudablemente esa es una noticia, por ejemplo, importante, ¿verdad? Se observa que se ha debido hacer una revisión de las unidades organizacionales que hacen a esta área técnica. Seguramente se han suprimido muchos procesos, muchos procedimientos, y obviamente ha hecho de que estos trámites ya dejen de ser engorrosos al que normalmente nos han habituado, ¿verdad? Entonces, cuanto más se divide el trabajo designado, cada empleado o una actividad más limitada y concreta, se obtiene siempre una mayor eficiencia y destreza. Hoy en día es muy importante la especialización. Particularmente he podido observar en entidades financieras, particularmente, donde a partir de ciertos niveles jerárquicos dentro de la organización, mandan inclusive al Perú a muchos de sus empleados precisamente para que vayan a hacer cursos de especialización. Y eso es importante, ¿verdad? Porque obviamente esa persona viene con cierto conocimiento y todo ese know-how, en cierta manera, lo transmite al resto de personas. Y eso es bueno porque orienta precisamente a poder mejorar las destrezas, poder mejorar las aptitudes y también las actitudes, en muchos casos, dentro de las actividades laborales y particularmente ser más eficientes. Entonces, continuamos. Entonces, la división del trabajo por unidades especializadas que están destinadas a desempeñar funciones particulares o específicas. Ahí ponemos un ejemplo. En una fábrica de muebles, por ejemplo, habrá algunas personas que se van a encargar, por ejemplo, de cortar las partes, otros de lijar las partes, otros de armar, otros de pintar. Entonces, cuán importante viabilizar el grado de especialización dentro de toda actividad organizacional. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a lo que viene a ser los tipos de departamentalización, compañeros? No, licenciado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien, compañeros. Licenciado. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, ya hemos hablado de lo que son los tipos de departamentalización, la importancia que adquiere esta división del trabajo, particularmente en términos de lo que viene a ser la especialización. Ahora veamos los tipos de estructuras que se van conformando a partir de esta
unificación de unidades organizacionales y que en su momento decíamos que todo tipo de estructura organizacional a la cual se sujeta a una determinada actividad económica o un negocio no se nos impone, sino somos libres de poder establecer qué tipo de estructura organizacional es la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, en función de ello, encontramos diferentes tipos de estructuras organizacionales. Ahí tenemos la estructura lineal o militar o jerárquica, que también se llama, la estructura lineal de staff, funcional, por comités, matricial, y bueno, pues vayamos desarrollando cada una de ellas. Hablemos de la organización lineal o militar. Esta organización lineal o militar, compañeros, es dentro de los tipos de estructura organizacional las más usuales, las más comunes en su aplicación, particularmente porque su aplicación las podemos encontrar, aquí dice algo, porque podemos ubicarlas, este tipo de estructuras, en actividades relativamente pequeñas, ¿sí? Donde podemos observar que tanto los niveles de autoridad y de responsabilidad aún todavía se pueden concentrar en una sola persona, ¿verdad? Y ahí observamos que cada unidad organizacional, bajo el principio de la unidad de mando, todos los subordinados responden solamente a un jefe. Luego que todas las decisiones son tomadas por un solo gerente, ¿sí? En cierta manera que este gerente es el encargado de distribuir todas las funciones, es quien le comunica a los subordinados, quien a su vez también toma decisiones y las participa al siguiente nivel, y así sucesivamente, como mencionamos, hasta llegar al último nivel operativo. En este caso, en este tipo de organizaciones lineales o militares, observamos algo muy interesante, que no existe el grado de especialización. Por eso aquí mencionamos que este tipo de estructura se recomienda para empresas pequeñas. Sería muy difícil concentrar toda la autoridad en un solo gerente de una empresa grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se denomina, por qué del denominativo de organización lineal o militar? Uno, porque los niveles de autoridad fluyen de arriba para abajo. Y también los niveles de responsabilidad van a fluir de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, ante la situación de no existencia de especialización en este tipo de estructuras, podemos observar que normalmente en este tipo de organizaciones encontramos lo que se denomina, vayan anotando por favor, porque esto no está en la diapositiva, en cada estructura organizacional, compañeros, en cierta manera tiene sus ventajas y tienen sus propias desventajas. Si tuviéramos que hablar en términos de ventajas, bajo las características de esta organización lineal o militar, nos referiríamos que acá existe una carrera administrativa en función de conocimientos, en función de capacidad, en función de experiencia, en función de antigüedad. Supongamos que de pronto hay un cargo acéfalo, de manera interna se convocará el cargo y obviamente podrán ascender a un cargo inmediato superior aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos, ¿sí?, en una convocatoria interna. Entonces, hay el respeto a la carrera administrativa. Un empleado, por su antigüedad, por su experiencia, por sus destrezas, puede llegar a ser supervisor. Un supervisor puede en su momento llegar a ser
también gerente general. Entonces, la ventaja principal es de que existe, reitero, el respeto a la carrera administrativa. ¿Cuáles son las desventajas? Precisamente la ausencia de especialización. Y esta ausencia de especialización hace que muchos procesos o el desarrollo de algunas actividades puedan demorarse precisamente por falta de esta especialización. Por eso es que en algunos casos el empleado tiene que recurrir al supervisor para poder solucionar un determinado problema, y si no puede hacerlo el supervisor, pues al gerente general. Entonces, el hecho de ir de consulta en consulta en los niveles, en los diferentes niveles jerárquicos, hace que todo tratamiento sea en algunos casos engorroso y particularmente genere bastante demora. Otra de las características de esta organización lineal o militar es de que se van conformando áreas donde se vuelven una especie de feudos. Por ejemplo, podemos hablar la gerencia general de la empresa X, ¿sí? Como son pequeñas, posiblemente que tengamos ahí el área de administración general, y supongamos que es una empresa de comercialización de productos, y la otra, la unidad encargada de ventas, ¿sí? Entonces, la unidad de administración general, con sus unidades de dependencia, y aquella unidad de ventas con sus respectivas unidades de dependencia, cada una va conformando un área, pero de difícil vulneración. Por ejemplo, si supongamos el gerente el director o el jefe de departamento, supongamos que son pequeños, el jefe del departamento administrativo requiere alguna información del departamento de ventas, particularmente de una unidad específica, supongamos de la división de almacenes. No puede pedirle directamente. Hay que respetar los canales de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que si el jefe de departamento de administración requiere esa información respecto, supongamos, de inventarios, no puede hacerlo directamente al responsable de almacenes. Tendrá que solicitarle primeramente, ¿a quién? Al jefe de departamento de comercialización. Y a su vez el jefe de comercialización a su subordinado. Ahora, el subordinado, cuando él emite, por ejemplo, la información, no puede pasarle directamente al jefe de departamento de administración. Igualmente, tendrá que respetar los canales de comunicación. Mandarle directamente, en este caso, al jefe de departamento de comercialización, y el jefe de departamento de comercialización al jefe de departamento de administración. O sea, son excesivamente burocráticas en muchos casos este tipo de organizaciones lineal o militar. Es muy común en su aplicación, reitero, en actividades que son pequeñas. ¿Por qué? Porque indudablemente el gerente general todavía, con todos sus brazos, sus tentáculos, imaginariamente hablando, tiene la capacidad de poder manejar toda la organización. ¿Okay? Entonces, esa es la organización lineal o militar. Entonces, esas son sus ventajas y también sus desventajas principales, que indudablemente pueden haber otras desventajas también, con toda seguridad. Como por ejemplo lo que habíamos mencionado, una desventaja, que cada área
por ejemplo, el área administrativa, el área de producción, el área de comercialización, cada una se constituye en un feudo donde nadie puede ingresar. Sí, son invulnerables. Luego tenemos la organización de carácter funcional. Acá decimos que la organización funcional busca reducir el mínimo de actividades o funciones, ya sea por un gerente, supervisor o trabajador, con el fin de dividir el trabajo y conseguir la especialización. Normalmente encontramos a un gerente general del cual depende un grupo de gerentes de mandos medios, cada uno con una función particular asignada, y esta clase de organización es recomendable para organizaciones medianas o grandes. Acá, por ejemplo, ya estamos hablando de actividades medianas, de actividades grandes, donde de pronto ya el gerente general o el director general ya no tiene esa, esa posibilidad de poder abarcar absolutamente todo. Y para ello, ¿qué requiere? Precisamente una de las importancias que adquiere esta organización funcional es el grado de especialización en el que se desarrolla. Y ese grado de, obviamente, de especialización ha de permitir, ¿sí?, que precisamente el gerente o el director general pueda delegar autoridad, pueda delegar funciones. ¿En quién? En el gerente de producción y ventas, en el gerente de administración. Y acá hay un aspecto importante que en ese tipo de organizaciones funcionales, particularmente que muy poco podemos verlas en las entidades públicas, es que esa división del trabajo pues los conduce a ese grado de especialización. Hace que las decisiones sean siempre más oportunas, cosa que no ocurre en las organizaciones lineales o militares. Acá, por ejemplo, dentro de una de las ventajas que podemos asumir es de que existe un alto grado de especialización. Una desventaja, si es que se la quiere ver como desventaja, es el tema de que no existe la carrera administrativa. ¿A qué voy? De que en el caso anterior decíamos que un empleado puede llegar a ser supervisor, un supervisor puede llegar a ser un gerente general, pero en una organización funcional, compañeros, decimos a manera de desventaja, no sé si es lo correcto, pero no existe una carrera administrativa. Yo particularmente comparto el criterio de una carrera administrativa, obviamente tocando varios elementos o considerando varios elementos como ser la experiencia, conocimiento, destrezas, habilidades y demás, para poder acceder a un cargo inmediato superior. Pero en este caso, en las organizaciones funcionales, lo que ocurre es de que cuando se inicia el negocio como tal, inicia sus actividades y se contratan personal para puestos, cargos específicos, por ejemplo, para un gerente de mercadotecnia. Ese gerente de mercadotecnia, perdón, es muy probable, sí, que se haya presentado una convocatoria pública, haya rendido su examen, ¿verdad? Haya asistido a una entrevista y bueno, han visto que su perfil es correcto, su examen lo ha dado correctamente y bueno, accede al cargo. Pero ese gerente de mercadotecnia, ¿sí?, no va a tener la opción o la posibilidad mañana de ser gerente de producción y ventas o de ser director general. ¿Por qué? Porque se lo ha contratado precisamente por su alto grado de especialización en el ámbito de la mercadotecnia.
o lo que viene a ser el marketing también, ¿verdad? Entonces, no puede acceder. Supónganse que renuncia el gerente de producción y ventas. Ahí no hay convocatorias internas. Toda aquella persona que quiera asumir ese cargo, pues tendrá que venir de afuera. No hay, reitero, carrera administrativa. El otro aspecto importante, que en este tipo de estructura organizacional funcional, que viene a ser en el fondo una ventaja, no existen los feudos, como lo veíamos en el caso anterior. Acá, por ejemplo, el gerente de producción y ventas puede solicitar información directamente al gerente de personal o al gerente de finanzas. Así como el gerente de administración puede solicitar información al gerente de marketing o al gerente de producción. Este alto grado de especialización precisamente permite que se viabilice la comunicación, ¿sí?, transversal entre diferentes unidades, ¿sí? Porque obviamente se lo asume la necesidad de encarar un alto grado de división del trabajo, ¿sí? Entonces, el gerente de mercadotecnia o cualquiera de los gerentes permanecerá en el cargo hasta que tome la decisión de irse, de retirarse, ¿sí?, por alguna razón, qué sé yo, personal o de otra índole. Entonces, la importancia que adquiere una organización de carácter funcional. Reitero, su aplicación particularmente para organizaciones medianas o grandes. ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, perfecto. Veamos entonces ahora la estructura organizacional lineal funcional. Acá nos dice que esta estructura organizacional lineal funcional combina los tipos de organización de línea y funcional, con la intención de aprovechar las ventajas de ambos. Por ejemplo, en la primera es evidente la línea de mando, el principio de unidad de mando, pero en la segunda se aprovecha la división del trabajo que conduce a la especialización, ¿sí? Entonces, este tipo de organización lineal funcional, pues, posibilita, en cierta manera, establecer bajo el criterio de organización lineal y funcional una estructura organizacional que también responda en muchos casos para empresas medianas y grandes también, ¿sí? Donde primará por sobre todas las cosas el principio de unidad de mando, ese carácter de autoridad que fluye de arriba para abajo. Y en este caso, la exigencia al alto grado de especialización, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, aquí particularmente en una empresa de fármacos, ¿sí? Ahí tenemos un director general, dependiendo del director general, el gerente de mercadotecnia, de producción, el gerente de personal, el gerente de finanzas. Y bajo esa línea de mando, por ejemplo, de cada una de las gerencias, tendremos las diferentes unidades. Por ejemplo, dependiendo del gerente de mercadotecnia, estará el jefe de la unidad de ventas. Debajo de la unidad de ventas estará la unidad de relaciones públicas. Y debajo de relaciones públicas, la unidad de servicios al cliente, ¿verdad? Entonces vamos observando el grado de especialización que va adquiriendo la organización a través de esta estructura. El gerente de producción estará la unidad de farmacéuticos, la unidad de químicos, la unidad de solventes. El gerente de personal, por ejemplo, la instancia de reclutamiento de personal, la instancia, la unidad de capacitación de personal,
la instancia de evaluación de personal. Entonces, las instancias que se mueven operativamente tienen a ese alto grado de especialización. Sin embargo, este tipo de estructuras lineales funcionales no deja de ser, en cierta manera, también un tanto tediosas en el desarrollo de sus actividades, obviamente en función del tamaño que tiene la organización. Hay un tanto el respeto de ese principio de unidad de mando, pues implica de que tiene que respetarse los canales de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Si el gerente, por ejemplo, de producción requiere una información referente de servicios al cliente, no tiene otra que recurrir al gerente de mercadotecnia y ese a través de esa instancia, pues poder obtener la información que requiere. Luego tenemos lo que viene a ser la estructura organizacional, algunos le llaman lineal de staff, algunos estructura organizacional de staff, simplemente. Indudablemente ya la aplicación de ese tipo de estructura organizacional, pues indudablemente lleva a que se tenga que aplicar este tipo de estructuras en empresas que ya son sumamente grandes. Y normalmente dentro de una estructura organizacional, ¿sí?, de staff, observamos que de pronto el director general ya no lo puede hacer todo por el volumen, el tamaño de la organización. Entonces, precisamente, staff en inglés, en la traducción significa personal, pero acá en términos de administración, staff implica asesoramiento. Y en una estructura organizacional, las instancias de asesoramiento, como ven en el ejemplo, siempre gráficamente siempre se las refleja con líneas punteadas. Como vemos en la diapositiva, la unidad de asesoría jurídica. Por ejemplo, puede ser también la unidad de auditoría interna, la unidad de planificación, que pueden ser instancias de asesoramiento. Ahora decíamos el director, ¿por qué recurre a estas instancias de asesoramiento? Porque obviamente el director general ya no lo puede hacer todo. Y obviamente ya requiere de instancias de asesoramiento. En el fondo, viene a ser una ventaja para un director general, para una autoridad, en algunas instituciones o en algunas entidades privadas. Por ejemplo, los mandos medios también pueden tener niveles de asesoramiento. Pueden tener. En el ámbito público, por ejemplo, está prohibido. Solamente las instancias superiores pueden tener niveles de asesoramiento. Entonces, una de las ventajas de tener asesoramiento es de que los asesores se constituyen en los ojos, en los oídos de la alta dirección o de los mandos superiores. Porque los problemas que pueden presentarse son diversos en el diario cotidiano de la actividad de la empresa. Entonces, como son sus ojos y son sus oídos, los asesores tienen una gran ventaja, que pueden moverse en todos los niveles. Pueden ingresar a los niveles, a los mandos medios, a los mandos operativos, solicitar información de manera directa, porque obviamente es el asesor de la máxima instancia ejecutiva. Entonces, se constituyen en los ojos y en los oídos de las autoridades superiores, pero en el fondo se constituyen, además, en el piensa, porque el gerente general o el director general ya no está para tratar o considerar, ¿sí?, el solucionar
el generar, mejor dicho, el generar las opciones o alternativas de solución para un problema o para determinados problemas. Se supone y se asume que un asesor en la instancia de organización lineal de staff, pues es una persona o es un conjunto de personas cuya formación es superior al resto de las instancias. O sea, asesor jurídico no puede ser una persona que no conozca de la parte legal. Por ejemplo, un auditor interno se supone que tiene que ser un contador público. Si es una entidad pública, pues tendrá que ser un contador público con especialización en auditoría gubernamental. Entonces, los asesores tienen esa facilidad de ponerse en todos los niveles y particularmente la ventaja que tienen que plantearle, proponerle soluciones a los problemas que se han presentado. El gerente simplemente le informará, hay tal problema en tal lugar o en tal área, en tal unidad organizacional. Quiero saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y quiero para mañana 2 o 3 opciones de solución. ¿Ve? Se constituyen en los ojos, en los oídos y en el piensa de los gerentes. Esa es la importancia que adquiere las instancias de asesoramiento, porque ya lo único que va a hacer el director general o el gerente general el día de mañana es decirle, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido tal cosa. Estas han sido sus causas, estos son sus efectos. Perfecto. ¿Cuál es la solución? Estas son las soluciones. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? A, B o C. Tomemos la decisión entre los dos y ven que la opción B es la mejor y entonces se la plantea de esa manera. Entonces aquí mencionamos que a medida que las actividades dentro de las organizaciones se van haciendo más complejas y la tecnología las rebasa, necesitan especialistas que sin tener una autoridad directa dentro de la organización sobre los subordinados, aconsejen de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y experiencias a los gerentes o encargados de los departamentos para que estos tomen las decisiones más adecuadas. Una de las ventajas, ya decíamos, que se constituyen en el piensa de los gerentes. Pero una de las grandes desventajas, que los asesores se creen autoridad. Y los asesores son simplemente asesores, no son autoridad. Por eso es que muchas veces los tienen rebotando. Dice, necesito tal información. ¿Quién ha pedido? El director general. Muy bien, que nos solicite por escrito. Ahora, indudablemente habrá otras instancias que son tanto más asequibles que le proporcionarán seguramente información. Y a veces esa es la molestia de que los asesores se toman ciertas atribuciones de mando y ellos no pueden mandar, simplemente son asesores. Y particularmente donde los encontramos, reitero, en organizaciones que son muy grandes. Sí, en instituciones muy grandes. Por ejemplo, nuestra universidad, sus sus diferentes niveles de asesoramiento. Asesoría jurídica, tenemos la unidad de auditoría interna. En otras instituciones, pues tienen también las instancias de planificación financiera como instancias de asesoramiento. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la organización lineal de staff. Muy bien, queridos compañeros. De todas maneras, estamos sobre hora. Vamos a quedar acá. Entonces, estamos en la diapositiva número 76. Anótense, por favor. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Perfecto. licenciado. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Que tengan un buen